Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un relato que, bueno, aunque es muy conocido, sigue dando mucho que hablar y sorprende. La historia de Jonás, tal como nos la cuentan los textos que manejamos. Hola. La trama seguro que suena. Una orden de Dios, una huida, la tormenta famosa, el pez, el arrepentimiento de Nínive y esa reacción final de Jonás que es, bueno, bastante chocante. Nuestra idea hoy es ir un poco más allá de la simple aventura y sacar las claves sobre la obediencia, la misericordia y esos límites que a veces le ponemos, ¿no?, a la compasión. Exactamente. Es que es un texto que te desafía todo el rato, rompe las expectativas. Empieza con un profeta huyendo de Dios, ¿no? Luego te muestra a unos marineros paganos que actúan con más temor de Dios que el propio profeta. Y culmina con una ciudad enemiga, Nínive, arrepintiéndose en masa. Y el profeta, pues, enfadado precisamente por eso. Vamos a analizar un poco estas ironías y estas tensiones. Pues sí, empecemos por el principio. Dios le ordena a Jonás: vete a Nínive, que su maldad es tremenda, y anúnciales el juicio. Pero Jonás, en lugar de obedecer, se va justo en la dirección contraria, a Tarsis, para huir así del Señor, dice el texto. ¿Qué nos dice esta huida tan directa? Pues es muy reveladora. No es solo decir no quiero. Es una huida activa, deliberada. Busca irse lo más lejos posible. Y lo interesante es que él mismo sabe, y lo dirá luego, que intenta huir de la presencia de un Dios que hizo el mar y la tierra firme. O sea, es una huida imposible desde la teología, ¿no? Lo que subraya lo profunda que es su resistencia a esa misión. No parece solo miedo, hay algo más ahí desde el minuto 1. Y claro, esa resistencia provoca una reacción divina, pero ya, inmediata y espectacular: la tormenta. Mientras los marineros, gente de mar experta, luchan por vivir, rezan a sus dioses, tiran la carga, Jonás, abajo, durmiendo. El contraste es brutal. Sí, ese sueño de Jonás en medio del caos es muy simbólico. Es agotamiento, indiferencia, una falsa calma. ¿O es que niega la realidad que él mismo ha provocado? El texto no lo aclara del todo, pero el capitán lo despierta con una frase clave. Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad. Es irónico, ¿no? Es el pagano el que le dice que haga su trabajo básico de profeta. Y luego viene la escena de echar suertes, que claro, le toca a Jonás. Su confesión es interesante. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Lo dice justo cuando está huyendo de ese mismo Dios. Es una confesión llena de tensión, sí. Reconoce quién es Dios, su poder creador, pero sus actos dicen lo contrario. Y cuando los marineros se enteran de que huye de este Dios creador, su miedo se multiplica. Entienden que no es una tormenta normal. Y esa pregunta, ¿pero qué has hecho?, resuena con toda la gravedad del momento. Lo que sigue también llama la atención. Jonás dice: vale, soy yo, tiradme al mar. Asume la culpa. Pero los marineros, en lugar de quitárselo del medio rápido, intentan remar a tierra. Muestran cierta reticencia a matarlo. Este es un punto crucial, yo creo. Estos hombres, que no son del pueblo de Israel, muestran un respeto por la vida humana, una conciencia moral que contrasta mucho con la huida de Jonás al principio, e incluso con esa aparente facilidad con la que él dice «tiradme». Su oración, antes de lanzarlo, pidiendo no ser culpados por su muerte, es un reconocimiento, aunque sea implícito, del poder y la justicia del Dios de Jonás. Al final lo lanzan, claro. El mar se calma al instante. Y los marineros sufren una transformación. Temen a Dios, ofrecen sacrificios, hacen promesas. La intervención divina a través de Jonás, aunque haya sido forzada, tiene un efecto enorme en ellos. Pero para Jonás, la historia da otro giro inesperado. Exacto. Ahí entra el enorme pez, que no es solo un castigo, es una intervención divina un poco paradójica. Es un lugar de encierro, casi una tumba, pero también lo preserva. 3 días y 3 noches, una duración con muchas resonancias bíblicas. Y desde esa oscuridad Jonás ora. Pero no es una oración de sácame de aquí, ¿verdad? Es más bien como un salmo de acción de gracias. Da gracias por una salvación que parece que ya ha ocurrido o que él cree firmemente que ocurrirá. Habla de ser escuchado desde lo profundo del Seol, de volver a ver el templo, de que la salvación viene del Señor.
Sí, es una oración teológicamente muy densa, llena de citas o alusiones a los salmos. Reconoce el poder salvador de Dios incluso en la peor situación imaginable. Sin embargo, queda una pregunta ahí flotando. ¿Ha entendido Jonás por qué acabó ahí? Reconoce que Dios puede salvarle, sí, pero ¿ha asimilado la lección sobre obedecer e ir a Nínive? La oración se centra mucho en su rescate personal. Bueno, la respuesta divina es directa. El pez lo vomita en tierra firme. Una segunda oportunidad muy tachona. Gráfica. Y Dios repite la orden. Tal cual. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje. Esta vez Jonás obedece. Va a Nínive. Y la descripción de Nínive como una ciudad enorme, de 3 días de recorrido, subraya lo grande que era la tarea. Jonás entra, camina un día y suelta un mensaje increíblemente corto y duro. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No hay llamada al arrepentimiento explícita, Solo la sentencia. Y aquí viene quizás la sorpresa más grande de todo el libro. La reacción de Nínive. El texto lo dice así, sin más. Los ninivitas creyeron a Dios. Inmediatamente, todos, desde el rey hasta el último habitante, proclaman ayuno, se visten de luto, se sientan en ceniza. Es asombroso. Es una respuesta increíble por lo rápida, lo unánime y lo profunda que es. El decreto del rey no es solo un ritual, exige un cambio real, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Entienden que el arrepentimiento implica hacer algo, no solo gestos. Y este arrepentimiento colectivo, genuino, de los paganos, pues contrasta de manera brutal con la resistencia y la huida inicial del profeta elegido, Mandanariedes. La motivación del rey es la esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer. No tienen certeza, pero actúan esperando la misericordia de Dios. Y funciona. Si Dios cambió de parecer al ver sus obras, su cambio de conducta, este es un punto teológico importante en el libro. La misericordia divina no es arbitraria, responde al arrepentimiento de verdad. La destrucción anunciada era condicional y la condición, que era el arrepentimiento, pues se cumplió. Misión cumplida, ciudad salvada. Uno esperaría alivio, ¿no? Quizá incluso alegría por parte de Jonás, pero el texto nos da un golpe. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta reacción tan negativa ante el éxito y la misericordia? Aquí llegamos al meollo del conflicto interno de Jonás, que ahora sale a la luz del todo. Su oración de queja a Dios es increíblemente reveladora. Confiesa que él sabía que Dios era misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Esa fue la razón por la que huyó al principio. Entonces, su problema no era la misión en sí, sino la posibilidad, la probabilidad de que Dios perdonara a Nínive. Casi suena a que prefería ver la ciudad destruida antes que ver esa misericordia aplicada a ellos. Llega a decir, prefiero morir que seguir viviendo. Es una reacción, extrema. Exacto. Su enfado nace de una visión, podríamos decir, muy nacionalista, muy restrictiva de la compasión de Dios. Parece sentir que la misericordia es algo que pertenece a Israel, no a sus enemigos históricos o a gente considerada malvada como los ninivitas. La gracia universal de Dios ofende su sentido de justicia particularista, o quizá su propio orgullo como profeta que anunció un juicio que no se cumplió. Y la respuesta de Dios no es una regañina directa, sino una pregunta muy penetrante. ¿Tienes tú razón para enfadarte tanto? Dios lo invita a mirar dentro de sí mismo, a examinar su ira. Y como Jonás parece que no pilla la indirecta, pues Dios le monta una especie de lección práctica, una parábola en vivo. Jonás, todavía enfurruñado, se sienta fuera de la ciudad a esperar a ver qué pasa, quizá todavía con la esperanza de que Dios cambie de opinión, otra vez, y destruya la ciudad al final. Dios hace crecer una planta, un rícino, dice alguna traducción, que le da sombra y alivio. Y Jonás se alegró muchísimo por esa pequeña comodidad personal. Su ánimo depende de su bienestar inmediato, ¿no? Pero la lección tiene 2 partes. Al día siguiente, Dios manda un gusano que seca la planta. Y luego un viento y un sol achicharrantes que golpean a Jonás hasta que desea morirse otra vez. Su angustia por perder la planta es intensa. Y Dios repite la pregunta, pero ahora más concreta. ¿Tienes tu razón para enfadarte tanto por la planta? Jonás, casi como un niño, responde,
Claro que la tengo. Me muero de rabia. Y aquí viene el remate pedagógico de Dios, le dice, a ver, tú te compadeces, te enfadas hasta la muerte, por una simple planta que tú no cuidaste, que no hiciste crecer y que duró un suspiro. ¿Y no voy a compadecerme yo de Nínive? Y describe Nínive no solo como una gran ciudad, sino que menciona a sus más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Una frase un poco enigmática, que a menudo se interpreta como que son inocentes moralmente o ignorantes espiritualmente, como niños en cierto modo. Y añade, y tanto ganado. Esa inclusión del ganado es fascinante, sí. Amplía el círculo de la compasión divina hasta límites que uno no esperaría. Abarca toda la creación que hay en esa ciudad. Dios contrasta la preocupación egocéntrica y pasajera de Jonás por su comodidad, la planta, con su preocupación profunda, universal, por la vida, incluso la de los considerados enemigos o ignorantes, y hasta sus animales. La escala es completamente diferente. Así que hemos recorrido la resistencia de Jonás, la paciencia infinita de Dios, la sorprendente apertura de los otros marineros, ninivitas, y esta confrontación final sobre qué es la compasión, en realidad. El relato nos deja ahí, un poco en suspenso. Expone esa tensión entre la perspectiva humana, que a menudo está limitada por perjuicios, nacionalismos, un sentido de justicia muy retributivo, ¿no? Y la perspectiva divina, cuya misericordia desborda todas esas categorías. Nos obliga a preguntarnos a quién consideramos nosotros digno de compasión y por qué. Y la reflexión final que nos deja el texto es poderosa, precisamente por lo que no dice. Termina con la pregunta de Dios resonando en el aire. ¿Y no habría yo de compadecerme de Nínive? No sabemos qué respondió Jonás. Ese silencio final es quizá la interpelación más directa. La pregunta queda abierta, no solo para Jonás en aquel momento, sino para cualquiera que lea o escucha esta historia. Nos deja reflexionando sobre nuestra propia capacidad de compasión, ¿no? Especialmente hacia aquellos que nos resultan ajenos, difíciles, incluso hostiles. ¿Hasta dónde llega nuestra misericordia? ¿Y cómo se compara con la que nos muestra este relato de Dios? En fin, algo para darle vueltas.